Continuamos con nuestro estudio bíblico de esta semana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también mencionado siempre como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 16 y en esta ocasión revisaremos la cuarta parte de este capítulo con relación al trabajo de Pablo en la ciudad Macedonia de Filipos. Esto lo vemos acá en los versículos 16 y 17, que trata precisamente de aquella muchacha poseída por un demonio que sigue a Pablo. Es con relación a esta muchacha que tenía, según la palabra de Dios dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, daba gran ganancia a sus amos. Por lo tanto, esa muchacha era utilizada o habían personas que se estaban beneficiando de la situación como ella estaba realizando este trabajo. Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de ingreso para sus amos, porque ella realizaba precisamente la adivinación a las personas que se acercaban a ella. Probablemente esto se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de las vidas de los otros. Aquí nosotros vamos a ver y sobre todo la diferencia en la forma como esto se realiza o se realizaba en esa época. En realidad, dice, ella tenía un espíritu pitia. Esta es la forma original como se menciona en la palabra de Dios. Pero el significado no nos va a traer mucho a nosotros, no nos vamos a dar cuenta de lo que esto significa, por lo que se traduce de una forma diferente. Entonces, la forma literal, la traducción literal es pitia. Ella tenía un espíritu de pitia. Entonces, pitia era una especie de serpiente relacionado con la serpiente pitón. Se usaba aquí porque el pitón era asociada con el dios Apolo, y no muy lejos de la ciudad esta del sector donde estamos hablando de Filipos, existía precisamente en el área de Europa un santuario para Apolo Pitio. Esto lo menciona o es el comentario de Boyce. Eh, entonces, esta situación, sobre todo en la parte esta que hoy nosotros nos vamos a dar cuenta, analizando precisamente en la actualidad, gran parte de los que hacen esto, la adivinación o aquellos llamados psíquicos, es solo una farsa para robar dinero. ¿Por qué? De una forma muy inteligente, desde luego, y perspicaz, ellos logran eh, tener más información de aquellas personas de las que acuden. Entonces, pero cuando es verdad y tienen un origen sobrenatural, es muy, muy diferente. Allí nosotros vamos a ver que no hay duda de que están inspirados por demonios. Todavía hay quienes están poseídos por un espíritu de adivinación. Por lo tanto, hay dos posibilidades. En la forma como ellos mencionaba, de forma perspicaz e inteligente, averiguando, teniendo información de las personas, ellos dicen adivinar muchas cosas, pero la otra es por relación al espíritu de adivinación, la posesión de esas personas por los espíritus de adivinación. Como los demonios, como estos espíritus que estamos hablando en esta ocasión, son seres creados, entonces estos no son dioses. Suponemos que no pueden leer mentes ni predecir el futuro.
¿Por qué? Allí es precisamente en donde se da esta diferencia. En realidad, los espíritus de adivinación son los que exteriormente pueden analizar a la persona, se dan cuenta exactamente de sus necesidades, pero y vamos a ver aquí que pueden dirigir los sucesos hacia una conclusión previamente predicha. ¿Qué significa esto? Que existen estos espíritus de adivinación que están poseídos en esas personas, transmiten precisamente lo que ellos pueden ver o darse cuenta, pero de forma exterior, de aquellas personas que inocentemente llegan a pedir ayuda a este tipo de personas. Entonces, esta chica, esta mujer que seguía a Pablo y a los demás, aquí menciona, ¿no es cierto?, incluyéndose Lucas, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí podemos ver de lo que está escrito en la palabra, en los versículos 16 y 17, de que en realidad esta muchacha poseída por el espíritu de adivinación estaba diciendo lo correcto. No es que ella estaba mintiendo, pero el asunto es que esta esclava poseída predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco sobre sus credenciales divinas y su mensaje que ella estaba transmitiendo. No hizo esto solo en una ocasión, lo hacía constantemente, situación que molestó a Pablo, molestó a los discípulos con relación a esta situación. Aquí nosotros nos damos cuenta que definitivamente al molestar tanto a Pablo de esta repetición, que como habíamos dicho, no es que estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, pero ni Pablo ni ninguna otra persona que nosotros creemos en Dios no necesitamos de estos espíritus de adivinación. Entonces, esto que estaba desagradando a Pablo, esto desagradó tanto a Pablo y a todos los demás que dice, y no apreció la propaganda gratis del demonio. No necesitaba, y nosotros tampoco necesitamos de esta situación. No apreciaba la fuente de la recomendación y no necesitaba aprobación demoníaca de su trabajo. Es importante aquí darnos cuenta que el discernimiento que tenía Pablo, ¿sí? Al momento en que alguien le está diciendo de lo que él estaba haciendo y que era verdad, ¿no es cierto? Pablo se dio cuenta que era precisamente de algo demoníaco y tenía que quitarlo. Pablo sabía que un hombre sería identificado tanto por sus amigos como por sus enemigos. El hecho es de que, y es así en la realidad, cuando nosotros somos convertidos, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros somos llevados por el Espíritu Santo, muchas personas se dan cuenta, y tanto aquellos que nos consideran como aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios. Y todavía vivir sin una carta de referencia demoníaca. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Desechar todo eso y considerar que definitivamente todo aquello que procede de Dios es lo que nosotros predicamos y es esto lo que nos respalda. En esto Pablo era como Jesús. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que igual Jesús mencionaba y declaraba que no tenían que mencionar nada, que a menudo les decía a los demonios que guardaran silencio, incluso cuando decían la verdad sobre él. ¿Por qué? Ni nuestro Señor Jesucristo y ahora los apóstoles no necesitan de la ayuda de estos espíritus de adivinación. Esto está escrito precisamente en el versículo 18. Entonces, cuando Pablo echa fuera
al demonio de la esclava, porque es precisamente esto lo que sucedía, ¿no es cierto? Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que no se trataba precisamente de una muchacha libre, era una muchacha esclava, tanto por el espíritu de adivinación como aquellas personas que le estaban manipulando y se estaban beneficiando de todo esto. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Estas fueron las palabras utilizadas por Pablo para pedir justamente que callara a esta muchacha y que ésta sea libre de toda esta situación. Entonces, Jesús echó fuera demonios con su propia autoridad. Y aquí vamos a darnos cuenta que en el caso de Pablo tuvo cuidado de hablar con demonios solo en la autoridad de Jesucristo. Es muy importante porque nosotros no podemos, no tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Quién realmente tiene la autoridad? Y es por eso que nosotros siempre tenemos que mencionar en el nombre de Jesucristo. Y habló más allá de la niña afectada al demonio, mismo con esta autoridad de Jesús. Nos damos cuenta perfectamente de que Pablo sabía exactamente de lo que se trataba y quién era el que podía realmente echar fuera el demonio. No era él, sino era en el nombre de Jesucristo. Allí vamos a ver exactamente, y dice la palabra de Dios en el versículo 18, y salió en aquella misma hora. ¿A qué se refiere con esto? El momento en que Pablo declara que salga en el nombre de Jesucristo, la idea detrás de aquella misma hora es que el demonio salió inmediatamente. Sin embargo, Jesús dijo que algunos demonios serían más difíciles de expulsar que otros. Allá está escrito en Mateo capítulo 17 versículo 21 en que dice Jesús, ¿no es cierto?, que ciertos demonios necesitan de oración y ayuno. Pero es aquí lo que nosotros estamos viendo que Pablo utiliza la autoridad de Jesús. El comentarista Bruce traduce esta oración indicando, salió en ese mismo instante. Él comenta esta situación y dice que las palabras apenas habían salido de sus labios cuando ella ya había sido liberada de ese poder. Para darnos cuenta una vez más, la situación es que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros creemos, que cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús, cosas grandes y maravillosas se harán y hasta demonios o espíritus de adivinación saldrán de aquellas personas que están poseídas. Esto es en relación a la forma como se realizó y lo que hizo Pablo con relación a esta muchacha. Más adelante nosotros vamos a ver los versículos del 19 al 24, en donde Pablo y Silas son aprendidos, azotados y encarcelados por liberar a la muchacha de la posesión demoníaca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que lo único que estos hombres estaban haciendo era utilizando a esta muchacha para tener sus beneficios, sus réditos en relación al trabajo que ella estaba haciendo. No es que ellos estaban cuidando o tratando de ayudarle a esta chica, no, al contrario, se estaban aprovechando de la situación o de la forma como ella estaba siendo utilizada tanto por el espíritu de adivinación como por estas personas que lo único que querían era un beneficio. Por lo tanto, para tener más argumento y entender mucho mejor esto, vamos a dejar para la próxima semana.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles.